Queridos hermanos y oyentes, un saludo fraterno y que Dios les bendiga y prospere en este momento su palabra que hoy estudiaremos. Quiero leer en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente aquí la palabra del Señor. Y esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Son tiempos peligrosos. Estas palabras solemnes son una clara advertencia del apóstol Pablo a Timoteo y a todos y a cada uno de nosotros, donde retrata y nos describe con precisión el clima espiritual, social y cultural de los últimos días antes del retorno del Señor. Hay algunas señales en estos versículos que nos permiten saber si estamos en los últimos días y que por eso, ¿cierto?, son claramente tan peligrosos. Veamos una resumida descripción de estos últimos días. Lo primero que vemos aquí es que se nos muestra primero cuál será el ambiente característico de los últimos tiempos. Eso lo dice aquí el versículo 1. Serán días y tiempos peligrosos. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo los describe como tiempos peligrosos. Y peligroso aquí, la palabra griega es chalepoi, que significa difícil, duro, problemático, tiempos penosos, violentos y amenazantes. Siempre ha habido periodos históricos difíciles, pero nunca tan intensos, tan amenazantes y tan globalizados como el de estos últimos tiempos. Nadie que razone podía dudar que esta época es una época incierta y peligrosa. No exagero, hermanos, al decir que vivimos en un país y en un mundo colapsado. Somos testigos de una gran decadencia en estas últimas décadas. Solo basta ver lo que Pablo describe y cómo describe a las personas y a la sociedad de los últimos tiempos. Esta sociedad en la que a usted y a mí nos toca vivir. Y lo más triste es que hoy a los cristianos se nos está haciendo cada vez más difícil, no imposible, pero más difícil cada día vivir para el Señor, honrando a Dios. A nuestros hijos, si no están firmes, les es difícil vivir su cristianismo en el ambiente donde ellos se desenvuelven. Les es difícil defender su cosmovisión cristiana. Los cristianos, en la gracia de Dios, que nos esforzamos en vivir la fe bíblica, se nos llama el día de hoy intolerantes, se nos llama fanáticos, de una mente estrecha, antisociales, y somos considerados peligrosos para los ideales siniestros de nuestra cultura atea, de nuestra cultura inmoral y caída. En estos días, mientras se votaba el proyecto de educación sexual integral, el proyecto ESI, un diputado trató al cristianismo de secta. Yo escuché sus palabras allí. Otro concejal nos trataba a los cristianos como dañinos y peligrosos para nuestro país. Y una conocida diputada en su tuit nos trata de canutos retrasados y que su único deseo es tener constitucionalmente un país sin religión. Y quienes viven inmoralmente y de una forma injusta, de una forma violenta y destructiva, son alabados y exhibidos como héroes en los medios de comunicación. Usted vio, ¿cierto?, hace algún tiempo esa primera línea. Sí, claramente, hermanos, por esto y por muchísimas otras cosas son tiempos peligrosos, como los que describe aquí el apóstol Pablo. En nuestro país se busca sacar a Dios y a su palabra de nuestra cultura. Y hemos visto, ¿cierto?, la quema de muchísimas iglesias estos últimos años. Somos testigos de la legalización de ideologías contrarias a la razón, contrarias a la ciencia y también al pensamiento cristiano. Está la amenaza, ¿cierto?, con altas penas para quienes no acaten las nuevas legislaciones ideológicas, antivalórica y anticristiana. Está también la limitación y el rechazo a elegir el tipo de educación que queremos, ¿cierto?, para nuestros hijos. La mofa también y la persecución comunicacional hacia los no cristianos o aquellos que tengan un pensamiento disidente a los medios o al que se nos quiere dictatorialmente imponer. Y no solamente son días peligrosos, sino que además son días determinados soberanamente por Dios que así sean. Aunque esto parezca inexplicable, hermanos, Dios ha determinado, por razones que solamente Él tiene, que así suceda como está sucediendo. Aunque Dios no es el autor del mal,
ha decidido abandonar al hombre pecador a una vida de maldad para exponer su pecaminosidad y su miserable condición. Por tanto, lo que Pablo nos describe y lo que vemos actualmente es una prueba de que el hombre dejado en su condición de pecador y abandonado a sí mismo arruinará finalmente su alma y todo lo que es cierto él tenga o lo que él haga. Pablo describe la cultura de su tiempo, el primer siglo, cuando escribe ahí en Romanos 1, versículo 21 al 32, lo siguiente. Es un texto extenso, pero permítanme leerlo para que usted pueda escuchar y ver cómo grafica Pablo los últimos tiempos, o por lo menos la cultura fuerte de su tiempo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios o fatuos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, y de serpientes. Por lo cual también los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de avaricia, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten o aprueban a los que las hacen. Siendo objetivos, hermanos, y siendo realistas, este sí es un mundo decadente. Y se corromperá aún más, cada día más, hasta que Cristo regrese. Esta es la realidad del mundo peligroso en el que usted y yo estamos viviendo. Pero Pablo no solamente describe el mundo y la humanidad peligrosa, sino que además Pablo describe las personas de estos últimos tiempos. Versículos 2 al 5 habla de esto. Nos presenta aquí 18 características que por supuesto no es un listado completo. No voy a analizar cada una de estas características, ya lo prediqué hace algún tiempo. Ahora no tenemos el tiempo para ello, pero sí daré una descripción general de lo que aquí menciona. Primeramente, se describe su pensamiento y su actuar, el de las personas de los últimos tiempos. Estos 3 versículos describen la clase de personas que vivirán durante los últimos tiempos. ¿Cómo pensarán y cómo vivirán? Dice así, versículos 2 al 5, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Es como si estuviéramos escuchando las noticias de hoy. Probablemente, ¿cierto?, el día de hoy escucharemos más de alguna de estas cosas. Esta lista de actitudes y acciones está mostrando cómo es la vida de la mayoría de las personas de los últimos tiempos. Sacaron a Dios de sus vidas, de su mente, y se centraron en sí mismos, en una sociedad tan egoísta y ególatra, sin temor de Dios, destructores de la familia y de lo que Dios había establecido, involucionando a actitudes salvajes e infrahumanas, que promueven el mal y lo legalizan, que quitan, ¿cierto?, la Biblia al niño, pero después se lo llevan a la cárcel, porque allí la necesita. Amarán sus deleites, sus opciones ideológicas, más que a Dios y a su justicia. Y esto claramente traerá consecuencias desastrosas, aún más graves para nuestra sociedad y nuestra humanidad. Se describe además aquí en el versículo 5 su engaño, porque dice teniendo apariencia de piedad. Pablo nos dice que en los últimos días la gente tendrá apariencia o una forma de piedad. La piedad aquí se caracteriza por el amor a Dios, por lealtad al prójimo y por el dominio propio, el control de uno mismo. Pero prácticamente esto ya casi no existe en general en la sociedad.
Dirán ser personas buenas, razonables y decentes, pero esto será falso finalmente, porque tienen un corazón espantosamente malvado, y esto se prueba en lo que creen, se prueba en lo que desean, en lo que aspiran, en lo que aman, y se comprueba en cómo viven una vida totalmente caída. Pero hipócritamente presentan sus ideales como piadosos, como necesarios para la sociedad, y como lo que todos quieren, tal como lo hace el diablo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que se presenta como ángel de luz, se transfigura en un ángel de luz. Este es el mundo, hermano, en el cual vivimos y como Pablo aquí lo describe. Se describe además la ineficacia de esta aparente piedad, más sabiendo la eficacia de Namin o poder de ella. Pablo dice que habrá apariencia de piedad y finalmente se mostrará su ineficacia, se verá el engaño y la falsedad de esto. Y esto es común hoy. La desilusión y la frustración, especialmente en nuestras nuevas generaciones. Se dice que esta ley finalmente servirá, que será muy útil, que esta droga sí ayudará a la comunidad y hay que legalizarlo, que ese adolescente se liberará si es que aborta, que será bueno si es que el niño elige el sexo que él quiera, que el niño estará mucho mejor con padres homosexuales. Pero todo esto termina siendo una falacia y por lo tanto, ¿cierto?, siendo frustrante para las personas. Porque no hay mejor bien, estimado hermano y oyente, no hay mejor bien ni mejor vida que junto al Señor. Y no hay un mejor camino que el que nos traza la palabra bendita de Dios. Pero también hay muchos mal llamados cristianos que también niegan la eficacia de la fe y de la piedad, que nunca han nacido de nuevo, que no han creído en Cristo de verdad como su Salvador, que tienen una religión pero que no tienen a Cristo, que no viven de acuerdo a la palabra de Dios y que son de verdad un peligro para el cristianismo. Nadie que haya de verdad sido salvado por Cristo puede siempre permanecer igual. Lo confirma Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, tenemos el desafío, el deber de mostrar la eficacia del Evangelio, no solo a través de lo que decimos, sino a través, ¿cierto?, de cómo somos, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos a Cristo en nuestra vida. Además, en la última parte del versículo 5, se nos hace también un llamado para estos últimos tiempos. Y el llamado que Pablo nos hace aquí es un llamado a evitar el mal y apartarnos de él. Se nos manda a apartarnos y a esto se evita. Literalmente esta palabra, a evitarlos, es darle vueltas la espalda. Esto pareciera duro para nuestra cultura, pero es la verdad de Dios. Esto, ¿cierto?, no es una opción, es un llamado imperativo, es una exigencia que Dios hace a su pueblo cristiano. Primero deberíamos identificar el mal, debemos identificar el error, debemos identificar a los rebeldes contumaces que promueven el mal y después deberíamos apartarnos de ellos y de sus hechos, de sus actos, sin antes, hermanos, haberles mostrado de manera insistente a Cristo y el Evangelio que es nuestro primer deber de amor para con aquellas almas caídas. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia ante la peligrosidad de estos últimos tiempos? ¿Qué deberíamos hacer los cristianos en estos días peligrosos? ¿Qué propósito tiene Dios para su iglesia aquí en medio de estos tiempos difíciles? Primero, reconocer que solo Dios es nuestro amparo y fortaleza y que nada escapa al control soberano de nuestro Dios. Estos tiempos peligrosos deben servirnos, hermanos, para probar lo genuino de nuestra fe y hacernos madurar en ella. Sirven para apreciar mucho más el tesoro que tenemos en la persona de Cristo, y con Cristo tenemos no solo salvación, tenemos todo lo que necesitamos, lo que deseamos. Estos tiempos difíciles deben ayudarnos a poner en orden nuestras prioridades, a organizar mejor nuestra vida para gloria del Señor. Deben servirnos para descansar en la palabra bendita de Dios, para ser perseverantes y defender la fe esa que fue dada de una vez a los santos. Estos tiempos difíciles deben servirnos para ver nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos de vivir dependiendo del Señor y en una vida de continua santificación. Deben servirnos estos tiempos difíciles, hermanos, para agilizarnos en la tarea evangelizadora, de mostrar a Cristo como la esperanza para esta sociedad. Debe servirnos, hermanos, para despertar un gran deseo de que nuestro Señor Jesucristo regrese pronto por su iglesia. Y debe servirnos finalmente para glorificar a Dios y para buscar su reino y su justicia en todo y para todo en la vida. Como ya hemos visto, Dios ha permitido que estos tiempos sean peligrosos.
pero nuestro Dios es soberano, domina y controla todo. Así que el único lugar seguro donde vemos su gracia, su amor y su misericordia sobre nosotros es la cruz de Cristo. Solo allí estaremos seguros, como Pablo dice en Romanos 8, 31, 32. Pues, ¿qué diríamos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vemos esta peligrosidad de nuestro país, aquí en nuestro propio país, en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente vemos la peligrosidad para los cristianos, que nos es difícil, que hay una oposición tan férrea, hermanos, a nuestra posición de cristianos, y quienes tienen una moral bíblica son de alguna manera, ¿cierto?, perseguidos o son de alguna manera, ¿cierto?, arrinconados. Una época de daño a la fe del pueblo del Señor, peligro para las vidas de las personas, porque en algunos lugares del mundo los cristianos no solo son perseguidos éticamente o socialmente o culturalmente, son perseguidos, ¿cierto?, y se les quita la vida. Esto sin duda que es un tiempo de maldad, un tiempo de error. Así que, hermanos, dependamos del Señor, cuidémonos de no ser absorbidos por la mentalidad diabólica que domina nuestra sociedad. Son tiempos peligrosos, pero Cristo es la esperanza, Cristo es la seguridad para aquellos, ¿cierto?, que creemos en Él, para aquellos que estamos en Él. Que Dios les bendiga.